Hola, soy Paulina Astroza y conductora de este programa que se da cada semana de la región al mundo. Programa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción bajo la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea. Este programa lo estamos grabando a días que se realice una importante gira del presidente de la República junto a su comitiva a Emiratos Árabes. Algo que puede sonarnos excéntrico porque estamos más acostumbrados a los viajes del presidente a Europa, a otros países de América Latina, a Estados Unidos, pero no a este sector del mundo. Y de eso queremos saber, queremos conocer de esta parte del planeta y cuáles son las expectativas, por supuesto, de este viaje y qué es lo que nos puede, qué se puede abrir en esa parte del mundo para el país. Y para eso cuento con hoy día la invitación de Jorge Dacaret, quien justamente fue, dentro de muchos otros cargos, embajador desde el año 2018 en los Emiratos Árabes Unidos, cubriendo Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Bahrein, además de comisionado general para la Expo Dubai 2020. Así es que, Jorge, qué mejor que conversar contigo hoy día sobre este tema. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Paulina, y por esta invitación y contento y feliz de poder aportar. Sí, y mucho en esto, porque la verdad la ignorancia es bastante, partiendo por mí misma en cuanto a detalles de este sector del mundo. Y por eso que partamos primero por que nos cuentes un poco de Emiratos Árabes. ¿De qué país estamos hablando? Y además, bueno, a lo mejor nos puedes dar una panorámica de los otros países en los cuales tú también fuiste embajador y, eh, y que, bueno, y que por lo que de otras entrevistas que también he hecho acá, como por ejemplo con Rodrigo Yáñez, ex subrey de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, actualmente secretario general de la SOFOFA, bueno, ya empezó a hablarnos sobre Emiratos Árabes. Eh, bueno, de qué Bueno, parte del sí, mundo estamos hablando? precisamente estamos hablando en total de 6 países que conforman lo que se llama el Consejo de Cooperación del Golfo. El Golfo Arábigo, que en Chile se le conoce como Golfo Pérsico. A los árabes no les gusta mucho esa palabra porque dicen, mire, hay solo un país pérsico y 6 países arábigos, por lo tanto nosotros le llamamos el Golfo Arábigo. ¿Y cuáles son aquellos? Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. ¿Ok? Siempre hay una confusión respecto si es que Kuwait, Qatar, Bahrein también son parte de los Emiratos Árabes Unidos, y la respuesta es que no. Emiratos Árabes Unidos es un país federal que se compone de 7 emiratos, por así decirlo, 7 estados, ¿ok? Como Estados Unidos en el fondo, que tienen una capital federal, pero cada uno es independiente entre sí. Y de estos, los que más se conocen, por supuesto, son Dubái y Abu Dhabi, que es la capital. Y ahí es donde nosotros tenemos la única embajada para toda la región. Por lo tanto, fuiste embajador concurrente en en todos estos lugares de los cuales ahora vamos a conversar un poco más. Eh, Así es. Tuvimos una embajada también en Arabia Saudita, se cerró en 1996 y ahora el canciller Van Claveren ha declarado de que vamos a reabrirla a fines de este año o principios del próximo. Efectivamente, esa es una de las últimas noticias que se habían dado respecto a aperturas de embajadas de nuestro país. Y por eso que llama la atención que estemos mirando ahora a ese sector del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos desde Chile pensando en esta zona del mundo? ¿Qué factores geopolíticos, económicos, sociales eh, están influyendo y qué es lo que esperamos también de estas relaciones? De acuerdo. Mira, Chile es un país que está en el Pacífico. Históricamente hemos mirado hacia el Pacífico y hemos hecho nuestra política exterior comercial mucho hacia el Pacífico. Somos miembros de la APEC, tenemos acuerdos de tratados de libre comercio en general con todas las, ¿no es cierto?, economías de la región. Eventualmente también firmamos el TPP-11
siempre nuestra economía ha estado mirando hacia China, hacia Japón, hacia Corea, hacia Vietnam, etcétera. Y por lo tanto, y por supuesto, los grandes polos que son Estados Unidos y Europa. La región de Medio Oriente y en particular del mundo árabe no la hemos mirado mucho porque no la conocemos, está tras mano, son mercados desconocidos que exigen ciertos requerimientos, en el caso de los alimentos, por ejemplo, que haya una certificación religiosa, que es el halal. Entonces, la hemos dejado un poco de lado, no así, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, que han sido muy proactivos en la región. Por otro lado, Australia, Nueva Zelanda también han enfocado gran parte hacia la región porque son mercados naturales. Normalmente mirábamos al mundo del Golfo como un grupo de países exportadores de petróleo. Chile no les compra petróleo a ellos, ¿cierto? Entonces estaba un poquito atrás mano. Sin embargo, con el tema del cambio climático y la transformación energética, estos países se han dado cuenta de que ya su modelo de desarrollo no se basa en exportar petróleo, sino que tienen que ver otras oportunidades siendo y continuando su liderazgo en energía. Y en este caso están hablando de energías renovables. Por lo tanto, ellos han manifestado mucho interés en, por una parte, la energía, invertir en energías renovables, para lo cual ven que Chile tiene mucho potencial en eólico, en solar, etcétera, en transmisión también, que es una de las falencias que tenemos. Eh, el litio les parece súper atractivo e interesante porque dentro de lo que es el cambio, ¿no es cierto? Perdón, la transformación energética, ellos valoran mucho la electromovilidad y por otra parte, el cambio climático tiene otra consecuencia que es la seguridad alimentaria y ellos quieren seguir garantizando su aprovisionamiento de alimentos y por lo tanto también están pensando en invertir en agroindustria, en desalinización de agua para la agricultura, en logística o infraestructura más bien para la logística. El alimento hay que producirlo, pero tiene que llegar hacia allá. Y ahí están los puertos, las autopistas, etcétera. Y a todo esto responde un poco la iniciativa que tuvimos precisamente con Rodrigo Yáñez, que tú mencionabas, de poder tratar de hacer un acuerdo comercial con ellos, de manera de facilitarle o invitarlos de mejor forma a poder invertir en Chile en estas materias y apoyar el desarrollo que necesitamos de nuestro país. Ahora, lo que yo entiendo que uno de los objetivos de esta gira es justamente la firma de un acuerdo eh, que está mirando estos temas, que está mirando el ver cómo atraer inversión de estos países, de este país en particular, en materia energética, eh, todo lo que tú estás señalando. Lo estuve también conversando con Analía Rojas de Acera, que es justamente la Mm. asociación de las empresas que están con todo el tema de la energía y de la energía no renovable, que va también en la gira, que está dentro de los invitados de la gira, la misma presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, va un sector importante empresarial en la comitiva, así como también de parte del mundo político y de la sociedad civil. O sea, es una comitiva bastante completa, pero con un acento bien marcado en la parte energética, bien marcado todo en este tema que tú hablabas de la desalinización de las aguas de mar, el tema de la energía, la transmisión y obviamente lo que el último tiempo se ha transformado en un atractivo muy grande para las grandes potencias, que es el litio, que dicho sea de paso, el 60% de la producción mundial se encuentra en Argentina, en Bolivia y en Chile. Ahora, este acuerdo está mirando esas áreas, hay otras más. ¿Qué es lo que se busca al acercarnos ya con un instrumento jurídico más allá de solo negociación y diálogo? Yo te diría, vamos a mirar los dos puntos desde el acuerdo, ¿ya? El acuerdo, para ser honesto, no es que nazca desde Chile. Desde Chile nace la iniciativa de firmar TLC, ¿ok? Para la gente del Golfo, habían dos factores que eran fundamentales para poder invertir en los países. Uno es que haya un acuerdo de protección de inversiones y dos, que haya un acuerdo que evite la doble tributación. Nosotros tenemos una moratoria en los acuerdos de protección de inversiones porque son parte, son capítulos de nuestros TLC. Negociamos con Hacienda, Hacienda se allanó a firmar un acuerdo que evite la doble tributación, en particular con Emiratos. Estaba en la lista gris de la OCDE por temas que eventualmente se pensaba que habían ciertos temas tributarios complejos. Eso la OCDE lo aclaró y firmamos este acuerdo
a fines del 2019, si mal no recuerdo. Pero lo del TLC estaba pendiente, ¿no es cierto? Lo del Acuerdo de Protección de Inversiones, por lo tanto, nos acercamos a el Consejo de Cooperación del Golfo, porque Emiratos es parte de esta unión aduanera y no pueden firmar acuerdos bilaterales. Entonces, nos acercamos al Consejo de Cooperación del Golfo para firmar un TLC con ellos, como grupo. Y las cosas son súper lentas cuando ellos estaban negociando un tratado de libre comercio con el Mercosur hace años y la cosa no avanzaba. Por lo tanto, Emiratos, que es Es mucho que más, negociar con el Mercosur es lento. bueno, pero es muy parecido a esto, además tenían Mm. rollos, problemas internos, Qatar estaba de alguna forma un poquito baneado del resto de los países por algunos temas que habían habido con la cadena Al Jazeera, etcétera, que no es harina de nuestro costal. Y Emiratos fue muy proactivo y nos dijo, mira, nosotros estamos generando un instrumento bilateral que se llama el CEPA, en inglés, el Comprehensive Economic Partnership Agreement, o Acuerdo Comercial Integral Estratégico, y nos interesa Chile porque Chile es un país súper interesante dentro de América Latina. Nosotros creemos que es muy parecido a nosotros dentro de lo que es la región, un país más dinámico, más ágil. Curiosamente, el viceministro de Comercio, que había sido viceministro de Cambio Climático, él estudió en Estados Unidos y siempre le pasaban a Chile como ejemplo de lo que era el desarrollo. Entonces él tenía a Chile metido acá Los y jaguares, quería, se claro, compró lo de los jaguares. no, pero es una verdad, Paulina. Entonces, o lo fue en su minuto, a camarón que se duerme, dicen por ahí, pero en el fondo él quería hacerlo con Chile como primer país de América Latina. Y nosotros dijimos, bueno, perfecto, porque además piensa que a estos países todos llegan con la misma premisa, que es la atracción de inversiones. Si tú tenés una fila de países, tú le preguntas a los otros colegas embajadores, decían, bueno, ¿cuál es el objetivo de su misión? Y todos decían, atraer inversiones. Y para el emiratí es muy fácil. O sea, qué rica, qué bendito problema que vengan 190 países a ofrecerte oportunidades de inversión. Entonces, es más complejo para uno llegar a invertir, porque, perdona, a competir, porque no es que te vayan a elegir por lindo, te van a elegir Mm. por, ¿no es cierto?, las oportunidades que tú les presentas, las garantías que tú les das, y dentro de aquellas ellos te piden, primero, ojalá no ir a licitación, yo quiero llegar a invertir, no quiero competir con otra gente. Segundo, que haya socios locales que sepan operar. Tercero, que haya un respaldo estatal. Entonces, por eso que era muy importante de que, independiente que la inversión sea privada o pública, que haya un respaldo estratégico del gobierno que diga, oye, este es un tema de Estado, no es de gobierno. Estas inversiones van a estar tranquilas y para nosotros sí es importante que usted nos construya el puerto, la autopista, el aeropuerto, la desalinización o no sé, etcétera. Eh, por una parte. Por otra parte, por el lado nuestro, también era importante, creo yo, y esto lo inició el presidente Lula en Brasil hace varios años atrás, la diversificación de las inversiones. No podemos como país depender siempre de o Estados Unidos o China, ¿no es cierto? Hay que abrir el abanico a nuevas oportunidades de inversionistas que balanceen, ¿no es cierto?, y equilibren el riesgo del inversionista. De esa forma se gesta este CEPA. Yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte, estoy feliz de que vaya el presidente, ¿no es cierto? Y espero, de verdad, que se convierta en una política de Estado, que no dependa de cuál sea el color político del gobierno de turno, la apertura o no a recibir inversiones de regiones diferentes, como en este caso el mundo árabe. Pero por otro lado, chuta, qué mala fecha eligieron para ir, po, porque es pleno verano, entiendo que ha costado armar agenda, porque evidentemente las autoridades están de vacaciones, ¿no es cierto? Nosotros estamos con una batería excelente, tal como tú mencionaste, de integrantes de la delegación, pero bueno, afortunadamente tenemos muy buenos diplomáticos allá en la región y yo creo que van a armar una agenda que va a ser muy beneficiosa para Chile. Ahora, en materia de energía, principalmente energía no renovables, que es tan importante lo que es la transición ecológica en todos los países del mundo. Sabemos que está el Acuerdo de París, sabemos que ya venía desde acuerdos anteriores. Además, Europa, sobre todo con la guerra de Ucrania, ha intensificado aquello que llaman la autonomía estratégica, no solamente desde el punto de vista militar, que es donde parte este concepto, sino que ampliándose a otros sectores para no depender justamente, por ejemplo, del gas o petróleo ruso. Y ese concepto de autonomía estratégica, de alguna manera,
adaptado a nuestro país está dentro de esta idea de la diversificación, no depender tanto de solo un país o una zona geográfica, eh, no solo en materia comercial, sino que también en materia de inversiones. Ahora, en el tema específico de lo que son las energías no renovables, ¿qué se espera de Emiratos Árabes? Que nosotros sabemos que aquí hay inversiones de distintos países, hay un esfuerzo por parte de gubernamental y estatal para ir cada vez dependiendo menos de los fósiles, las energías fósiles, para colaborar justamente con la lucha o adaptación, más que nada, porque ya a esta altura sabemos científicamente que terminar con el cambio climático ya no, es una adaptación y tratar de mitigar sus efectos. Bueno, ¿qué rol juega aquí Emiratos Árabes frente a esto de las energías no renovables, especialmente las no convencionales? Ok, todos estos países han basado su modelo de desarrollo y su crecimiento en la exportación de hidrocarburos, de combustibles fósiles, ya sea petróleo o gas. Y por ahora hablamos de los petrodólares, ¿no es cierto? Pero el mundo está cambiando, y lo que tú mencionas es una realidad, y estos países se dan cuenta de que este modelo no es sostenible. Pero ellos obviamente quieren seguir desarrollándose y seguir teniendo su calidad de vida, su prosperidad que han tenido. Entonces, en el caso particular de Emirato, que es súper ágil, ellos hace un tiempo atrás incluso vinieron a Chile, eh, son sede de IRENA. IRENA es la Agencia Internacional de Energía Renovable, ¿ok? De la cual Chile no es miembro, ¿ah? Curiosamente. Ahí fíjate que hemos dado espacio para que otros países, como el caso de Costa Rica, Uruguay, no, nos ganen un poquito esa carrera. Pero, y en este sentido también ellos organizaron la COP28, porque se dan cuenta de que ya no es meter la mano al desierto y exportar lo que produce el desierto, que es el petróleo o el gas, sino que tienen que meterse la mano al bolsillo e invertir en otros países en energía renovable y obtener esa rentabilidad de sus inversiones más que de sus exportaciones, ¿ok? Si quieren preservar el liderazgo energético. Originalmente parte como un tema comercial, luego como un tema estratégico y geopolítico para ellos, porque piensa que al frente está Irán. Ha habido históricamente una rivalidad entre los árabes e Irán. Irán controla junto con Omán el estrecho de Hormuz, por lo tanto la salida del petróleo es por ahí, Con todo el complejo. problema que existe actualmente, geopolítico, en esa zona O tan que caliente hoy existía, día. o que existía. ¿Y por qué te lo voy Mm. a mencionar? En aquel momento, recuerda que Irán estaba muy asociado a lo que eran los países del ALBA, por ejemplo, ¿no es cierto? Nicaragua, en particular Venezuela y Cuba, bueno, Bolivia. Pero Venezuela y Cuba era interesante porque resulta que tenían mucha influencia sobre el CARICOM, sobre el Caribe, con su programa Petrocaribe, ¿no es cierto? E Irán financiaba gran parte de eso, lo mismo Qatar. Y entonces Emirato empezó a tomar, por ejemplo, Qatar es miembro observador del SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, y del CARICOM. Entonces, Emirato dice, chuta, yo aquí estoy perdiendo una oportunidad geopolítica importante y empiezan a invertir en plantas solares y eólicas en las islas del CARICOM, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, etcétera. ¿Para qué? Para que no dependan tanto del petróleo de Petrocaribe en una época post-Chávez, Mm. ¿cierto? Porque además, para ellos lo que era importante era decir, bueno, yo tengo que hacer, y empezaron a invertir mucho en Panamá, porque para ellos también era importante tener toda esa área limpia de manera de poder sacar los alimentos que provenían de la costa pacífica de América del Sur. Piensa que invirtieron sus puertos en el Callao, estaban invirtiendo con puertos en Caicedo, en Ecuador, DP World, que compró Kenny San Antonio en Chile, ¿no es cierto? Había toda una estrategia. Y eso estaba todo perfecto hasta que China hizo un brokerage de paz entre Arabia Saudita y Irán, Irán. Y entonces ya no es el enemigo Irán. Recién Emiratos había firmado los acuerdos de Abraham con Estados Unidos, con Israel, y de repente dicen, chuta, pero ahora Irán ya no es el enemigo. Más aún, llega Brasil, India, China y Rusia y invitan a Arabia Saudita, a Irán, a Emiratos Árabes y a Egipto a integrar los BRICS. Entonces resulta que ahora geopolíticamente la cosa cambia. Y yo digo, perfecto, ahora tengo otras alianzas, entonces ya puedo tener un outreach, ¿no es cierto?, global, geopolítico mucho más interesante que me va a facilitar esta exportación de energía. Y para nosotros, como Chile, que estamos entre Estados Unidos, en esta guerra fría que tienen Estados Unidos y China,
¿Con quién nos aliamos? Bueno, ellos van tomando posiciones en este juego de ajedrez mundial de dónde van a estar invirtiendo, dónde están tomando posiciones y dónde van a participar en este nuevo proyecto que tiene China de la famosa ruta de la seda. Entonces, a lo mejor estoy hablando de cosas muy globales o muy de política ficción, pero lo interesante de estos países, a diferencia de nosotros que estamos en la contingencia del día a día, ellos están pensando mucho a futuro y mirando la big picture, ¿no es cierto?, estratégica mundial. Y ahí es donde yo creo que se insertan sus inversiones en regiones como Latinoamérica. Es que sin duda este análisis es muy importante por lo último que dijiste, que eh, aquí en Chile, cuando uno compara un poco los análisis que se hacen en otras partes, no sé si compartes mi opinión, somos muy ombliguistas, por un lado, pensamos mucho en el corto plazo y esa visión de mediano largo plazo, esa visión de Estado, y sobre todo mirando los grandes actores y cómo se está moviendo el sistema internacional, a veces lo estamos dejando de lado por una coyuntura, por una contingencia determinada. Pienso hoy día toda la discusión que hay respecto al alza a la luz, cuando hay todo un tema súper complejo detrás de lo que significa la energía y particularmente la electricidad y la transmisión y dónde se genera esta. Entonces, y que a veces vamos olvidando el contexto geopolítico que está sobre nosotros y que además se nos impone, porque no es algo tampoco que nosotros podamos elegir de cómo ese contexto geopolítico se nos da. Y puede que ese contexto geopolítico nos esté dando oportunidades que no sabemos sacarles bien el provecho si no conocemos bien cómo se están moviendo esas piezas. Mira, voy a tomar tu comentario como una cuña para decirte lo siguiente. Resulta que Emirato viene y mira a la región, ve que hay un potencial energético y nos dice, ¿sabe lo que le falta a Latinoamérica? Un corredor bioceánico energético, no solo vial, porque tienen diferentes matrices de generación. La generación la tienen resuelta. Chile tiene Cerro Dominador, tiene una serie, pero el tema de la transmisión no está resuelto. De Exacto. hecho, el caso nuestro es claro. Nos sube la cuenta de la luz porque resulta que producimos energía, pero no tenemos cómo llevarla a donde se consume. ¿Ya? ¿Y dónde ellos atacan o dónde ellos se van a trabajar? A Paraguay. Porque resulta que el presidente de Paraguay fue para allá y les mostró el país el potencial que tenía. Entonces, el presidente Boric estuvo recién en Paraguay y hablan del corredor bioceánico vial, ¿cierto? Y sin embargo, se vuelve el presidente y llega la ministra Rima El Hashemi, ministra de Cooperación de Emiratos, a abrir la embajada, a construirles el aeropuerto y a decirle, señor presidente, Paraguay, nosotros le vamos a invertir en su corredor vial y en apoyarlos en tema energético. ¿Te fijas? Ahí es donde Chile dice, bueno, ¿cómo yo participo de eso? Porque al final los emiratí, como todos los seres humanos, les gusta que te hagan cariñito en la espalda. Entonces, mientras más tú vas y les demuestras que ellos son importantes para ti, ellos también van a agradecerte, eh, eligiendo tu país también para invertir. Piensa que a un emiratí, a un chileno, oye, entre invertir en, no tengo idea, Azerbaiyán o invertir en Perú o en Colombia, van a invertir acá porque hay cercanía geográfica, cultural, etcétera. Para ellos lo mismo. Para ellos agarran un avión y en 4 horas están en Azerbaiyán, están en África, están en Pakistán y en la India, pero para venir a Chile necesitan volar 24 horas. ¿Te fijáis? ¿Por qué Chile va a ser más atractivo que esos países? Solamente por las condiciones que le entregamos y por cuánta eh, proactividad demostramos en nuestra intención de invitarlos a invertir. Si no les mostramos proyectos, chuta, ¿por qué habrá que tener alguna incentiva? Por eso que yo creo que es tan importante los viajes. Por eso que fue tan importante para nosotros participar en la Expo Dubai, aunque nos criticaron, ¿no es cierto?, el chaqueteo clásico de, oye, qué feo fue el pabellón de Chile, pero estuvimos y estuvimos con súper bien representados. Entonces, eso yo creo que hace bien generar visitas. Piensa que es la primera visita histórica de un presidente chileno a no solamente Emiratos Árabes, sino que a todos los países del Golfo. Y cuando falleció el presidente Emirato, Sheikh Khalifa, oye, estuvieron Kamala Harris, Boris Johnson, Emmanuel Macron, el canciller federal alemán, Scholz. todos fueron.
Lula. Para la COP estaba el rey de Jordania, estaba el rey Carlos, estaba la Úrsula, tu amiga, la de la Unión Europea. Von der Todos. Leyen. Y Chile no. ¿Por qué nos restamos nosotros de donde pasan las cosas? Hay que estar, si queremos ser jaguar. Entonces, yo creo que por eso que cuando nuestro empresariado y nuestros políticos entienden dónde están las oportunidades regionales o globales, en este caso, para la prosperidad y el desarrollo de nuestro país, tomémoslo para nuestra propia ventaja. Y China, no sé si compartes conmigo, pero es un poco el abrazo del oso, porque te dicen, oye, yo te invierto en ti, pero a cambio, oye, todavía nos acordamos de las declaraciones del embajador chino que no le gustaba mucho cuando ¿no es cierto?, el cable submarino no era de ellos. Entonces, por eso creo que hay que abrir el abanico a las inversiones, y en este caso son inversiones que, por último, piensa que Chile es un país muy abierto a la inmigración, eh, con sus bemoles, pero hay una comunidad árabe bastante grande. O sea, los árabes no son una cultura desconocida para Chile. Estamos integrados, yo soy de origen árabe también, si bien es muy distinto los del Golfo que los levantinos, que somos los que estamos acá, Mm. pero hay una cercanía también cultural, familiar, eh, eh, y por lo tanto a mí me parece que puede ser muy beneficioso si lo sabemos aprovechar. Ahora, tengo una confusión, porque aquí se me confunden los países, los estados. ¿Cuál es la embajada con la cual hay un problema de una empresa que no se le pagaron sus trabajos y que eso ya se ha elevado hasta nivel de Cancillería y están con el impasse, porque obviamente las embajadas tienen sus inmunidades y privilegios? Es con esta misma embajada, ¿verdad? Es con la Embajada de Emiratos Árabes en Chile, sí. Ya. Y con la de Kuwait hubo también un problema parecido. Ya, y ahí ¿cómo funciona? O sea, eh, aquí es solamente negociación diplomática, por la vía por la cual podemos llegar a un acuerdo, en ese Yo no me sentido. sabría pronunciar al respecto, porque si bien la Convención de Viena te otorga privilegios e inmunidades a los diplomáticos, pero también uno tiene, como ¿no es cierto?, diplomático, la obligación de honrar las leyes No cumplir la ley del eh, territorio donde está. del país receptor, Sí. ¿cierto? Te doy un ejemplo. Si yo en mi auto con placa diplomática, no sé, manejo con exceso de velocidad o no pago los tags qué sé yo, me estaciono mal, yo esa multa la tengo que pagar de todas maneras, no puedo apelar a la inmunidad, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy curioso esto de apelar a la inmunidad. Yo me imagino que como en cualquier interacción comercial de cualquier naturaleza, tiene que haber, ¿no es cierto?, un servicio prestado y qué sé yo, juicio respecto al servicio prestado. Por eso yo no creo que sea para escalarlo, porque Mm. además que pienso una cosa, efectivamente se debe manejar a un nivel más bien diplomático dentro de la Cancillería, con el Departamento de América, y decirle, oye, mira, tenemos este impasse, pero no corresponde, creo yo, que el presidente de la República, que está firmando un acuerdo entre Estados, porque no se firma por el embajador con el subsecretario de Comercio, se firma a nivel del presidente de la República, ¿correcto? Y por eso que el presidente va para allá. Es necesario que sea personalmente el presidente de la República y no por poder el que firme este acuerdo. Esa es la relevancia. Imagínate que están firmando un acuerdo que es relevante para las inversiones multimillonarias en energía, en agroindustria, etcétera, para Chile, ir a decir, oye, y by the way, págatelo la deuda. No me parece que sea la instancia, Sí, a mí creo yo. la verdad es que yo no he entrado más en el detalle, pero de lo leído, sobre todo algunas cartas furibundas por parte de algún sector privado, em, no iba como, no lo veía dentro de lo que es la inmunidad, menos la inmunidad de jurisdicción. Creo que es bastante más sencillo de lo que algunos lo están planteando. Justamente Pero como tú volvemos a lo que tú señalas. mencionabas, Paulina, volvemos a lo que tú mencionabas del cortoplacismo. ¿Cómo vemos la relación estratégica de Chile a nivel global? ¿O generamos ruido para criticar la gestión de un gobierno en particular? ¿Me explico? Mm. Entonces, a veces, y si bien estamos en una efervescencia, ¿no es cierto?, electoral, hay veces que uno tiene que mirar
como dicen los gringos, the big picture, más allá. Porque yo me acuerdo, yo no soy diplomático de carrera, pero sí a viejos diplomáticos de carrera me decían una frase que me quedó muy metida en la cabeza, que es Chile first, ¿no es cierto? Chile primero. Independiente de las diferencias que todos podemos tener, hay una mirada ahí que es de largo plazo y por algo hablamos que nuestra política exterior es una política de Estado. Yo creo que es ahí donde tenemos que apuntar. Sí, bueno, una de las características que ha tenido nuestra política exterior, sobre todo si tomamos el periodo desde la transición a la democracia ahora, se ha caracterizado justamente por el pragmatismo y por el haber mantenido una constante, eh, salvo tal vez el primer año del periodo del actual presidente y fundamentalmente por quien dirigía la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, pero salvo ese pequeño paréntesis, eh, la verdad es que la política de Estado se ha mantenido en esta materia bastante estable y con lineamientos que son compartidos donde hay un gran consenso a nivel de todos los sectores, que creo que se rompió un tiempo, pero ahora creo que hemos vuelto un poco a esos grandes lineamientos que se tenían y este viaje así lo comprueba. Es tan como tú lo dices, Paulina, que efectivamente cuando el gobierno emiratí se da cuenta de esta nueva gestión, en donde dicen, mira, vamos a revisar todos los tratados de libre comercio, Emiratos, que quería que el CEPA con Chile fuese el primer CEPA con América Latina, decidió detenerlo, lo dejó en el congelador y siguió avanzando con Colombia y con Costa Rica. Luego, cuando eso cambió, entonces se avanzó, ¿no es cierto? Y prueba de aquello es que estamos firmando el acuerdo hoy. Eh, Otro de los temas también, frente a lo que tú mencionas, no solamente es la parte económica, sino también cuando se empezó a hablar de una forma a lo mejor muy vehemente de esta política exterior feminista o turquesa. Y por ejemplo, al Golfo, de una forma probablemente muy paradigmática o muy prejuiciosa, sin entender más allá, se le consideraba que iba en contra de la política exterior feminista porque habían violaciones a los derechos de la mujer o de la diversidad sexual. Yo creo, por el conocimiento que tuve allá, y te lo puede comprobar también la ex ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, que viajó efectivamente, se dio cuenta que el empoderamiento de la mujer y los roles de la mujer dentro de la sociedad son, ojalá Chile tuviera bastantes de ellos, digamos. Se ven desde Occidente, ¿no es cierto?, con una túnica y con un paradigma a lo mejor que te vende Estados Unidos, Hollywood, pero en la práctica, las grandes ministras y las grandes tomadoras de decisiones estratégicas en estos países son mujeres. De hecho, el gabinete, un 30 un tercio, o casi un 40% son mujeres de un nivel excepcional. La speaker en la Asamblea General de Naciones Unidas es una ministra mujer. Entonces, por eso que de repente te digo que es interesante sacarnos ese paradigma que tenemos y mirar con ojos mucho más objetivos. Y lo mismo al revés, ellos también nos miraban metiendo dentro un saco a toda América Latina y se imaginaban prácticamente un señor con bigotes, con un papagayo acá y con un burro al lado, digamos, ¿te fijas yo, no? Y te pueden preguntar cosas, me refiero al común de las personas, no a los gobernantes. Oiga, ¿y en Chile también ustedes producen café y plátano? No, pero ¿cómo? Si eso es Latinoamérica. Ya, pero somos distintos. Entonces, yo creo que ambas regiones tienen que conocerse y tienen que ver qué oportunidades tienen ambas. Bueno, eso es justamente el rol de la diplomacia y por eso que es tan importante tener buenos diplomáticos de carrera y políticos en esto, porque es justamente el conocimiento mutuo quien es la primera base. O sea, la confianza, bien lo sabemos aquellos que estudiamos relaciones internacionales, la confianza es el primer paso para poder seguir negociando y poder obtener de lado y lado, que sea win-win para las partes, un acuerdo que finalmente se llegue a concretar. Y por eso que es tan importante esto que tú decías de conocerse, de leer, de saber de los otros países, porque también, o sea, a mí me pasaba lo mismo cuando preguntaban sobre América Latina y de Chile en particular, y en Europa, cuando uno podría pensar, no, si en Europa, nosotros juramos que en Europa nos conocen y que estamos No. súper claritos, que allá están súper claros quién es Chile. Y me preguntaban dónde quedaba Chile.
y la referencia era el lado de Argentina. Ah, ya, ahí estamos Maradona. Y ubicados. después te decían, Maradona, te Claro, decían. o uno decía, uno va a esquiar en Chile. ¿Cómo van a esquiar en Chile? Si es América Latina, hace mucho calor. Entonces, esos prejuicios, estereotipos que van rompiendo, que van en el fondo obstaculizando el conocimiento mutuo, es lo Mm, que, bueno, para eso está nuestra embajada, nuestras agregadurías culturales, si todas hicieran un buen trabajo, eh, ir justamente allanando el camino para que después se llegue a la firma de un acuerdo con mm. beneficios mutuos, porque aquí no hay filantropía, no pensemos que hay filantropía, aquí hay intereses, y hay intereses de ambas partes, lo que hay que buscar es justamente aquello que sea complementario, aquellos intereses que sean idénticos y tratar de ir aislando aquellos que sean contrarios para poder avanzar. Sí, yo estoy de acuerdo. Itamaraty, que es la Cancillería brasileña, que es un ícono de lo que es la diplomacia latinoamericana, ellos tienen especialistas regionales y los circulan dentro de los circuitos de sus embajadas en ciertas regiones, África, Medio Oriente, Europa, etcétera, porque tiene características especiales cada región. En Chile no, en Chile somos más generalistas a nivel de diplomático. Y cuando nombramos embajadores que no son de carrera, mal llamados embajadores políticos, ¿ah? Porque son de designación presidencial, no necesariamente son políticos. En mi caso yo no soy un político, yo fui designado por el presidente, pero porque tenía trayectoria dentro de lo que es la relación con el mundo árabe. Y ahí yo creo que es interesante o importante también tener cuál es nuestra estrategia de política exterior, cuál es nuestra planificación estratégica y cuál es la misión o el programa que le damos a nuestros embajadores independientes de si conocen a la región o si son o no de carrera. Porque alguien por ahí decía, sí, mira, los diplomáticos vamos como las bicicletas de carrera y de paseo. No, sí, probablemente haya gente que vaya a pasear, pero yo tuve la suerte de que a mí el presidente me nombró por la pertinencia del perfil, ¿no es cierto? Y ya tenía mucha trayectoria con la región y había una misión específica que era poder atraer inversiones y poder eventualmente llegar a el acuerdo este que estamos firmando próximamente. Entonces, ahora, yo me sentí, para serte honesto y perdona personalizarlo, pero yo tengo la suerte desde de mi más tierna infancia de haber aprendido árabe en mi casa. ¿Ah? Yo vivía con mi abuela, me hablaba todo en árabe. Entonces, llego a Emiratos y ellos me ven como un árabe más con pasaporte chileno, nacido en Chile, pero para ellos eres un árabe. Entonces, se me abrían muchas puertas, Paulino. Entonces, yo iba a la Cancillería, me vinculaba no solamente con el GRULAC, que es el Grupo de Embajadores de América Latina y el Caribe, sino también me juntaba con el grupo árabe que me consideraban como uno más de ellos. Entonces, el acceso a información, a análisis, era mucho más enriquecedor para nuestra diplomacia y para yo poder informar a Chile. ¿Te fijas? A nivel de Cancillería, te abrazaban y te empezaban a hablar en árabe en el ascensor como el small talk. Entonces, tú tenías otro tipo de acceso de información, lamentablemente, y por eso que yo creo que es muy potente la visita del presidente con la delegación que lo integra, en Chile no había mucho eco. Porque, bueno, habían otras prioridades, después vino el estallido, después vino el COVID, etcétera. Entonces, claro, tú eres uno más de muchas, digamos, embajadas que están mandando información y hay que priorizar. Pero creo que es importante la pertinencia, uno, del diplomático que se envía independiente si es de designación presidencial o de carrera, pero también que tenga una misión, que tenga una planificación estratégica. ¿Cuál es el objetivo de esa misión? ¿Ah? Y no solamente hablo de Emiratos, sino que también de países, a lo mejor, no sé, Jamaica. ¿Qué puede Jamaica aportarnos? O Rumania, no tengo idea. Porque tenemos muchas embajadas, ¿cierto? Y no todas tienen la actividad que va a tener Londres, ¿no es cierto? O probablemente Berlín o Washington. Entonces, ¿cómo les damos, ¿no es cierto?, trabajo estratégico, político y comercial? Piensa que los colegas, los embajadores de países de la OCDE, un 70%, un 80% de su trabajo es comercial. Es la apertura de inversiones, por ejemplo, España. Oye, trabajaban arduamente por ganarse licitaciones estratégicas en materias de infraestructura en Emiratos o en Arabia Saudita. Lo mismo Alemania. Corea les construyó su central nuclear. ¿Te fijas? Entonces, ahí es donde yo siento que tenemos que pensar, como dicen los gringos, out of the box, de cómo queremos posicionarnos
como país a nivel global. Oye, tenemos todas las credenciales, estamos en la OCDE, somos miembros de la APEC. La verdad que si tú lo miras de afuera, el currículum que tiene Chile es notable, pero nos entrampamos en el día a día, nos entrampamos en estas peleas que de repente tú miras el Parlamento y, chuta, ya, ¿por qué no pensamos un poquito más en grande, en afuera, en vez de estar discutiendo, que está bien discutirla, pero también no le aportan tanto como pensar cómo nos beneficiamos, como se hizo en su minuto, tal como tú decías, cuando entró la concertación con el Asia-Pacífico, por ejemplo. Sí, bueno, para eso también es muy importante tener un muy buen director de planificación estratégica, porque si ahí está fallando, difícil es proyectar también a largo plazo una dirección que es tan importante como es esta, estar Mm. pensando en eso. Y creo que, y esta es una opinión absolutamente personal, que ahí hoy día estamos flaqueando muchísimo y que justamente es donde habría que reforzar aún más. Hay muchas cosas, creo yo, que, bueno, tú lo sabes y en general las personas que me siguen también lo saben. He sido bastante crítica respecto de las funciones o de ciertos aspectos de Cancillería, no solo de esta Cancillería, sino de Cancillerías anteriores, donde nos falta un poquitito justamente esto de lo que estamos hablando. Eh, Profesionalización, también pensar cómo dentro de los recursos que tenemos, porque no somos Itamaraty, pero también saber aprovechar de manera mucho más eficiente y eficaz los recursos que tenemos, y pensando en un país que tiene bastantes éxitos diplomáticos, pese a lo pequeños que Mm. somos, a que si contamos la cantidad de embajadas que tenemos en el exterior comparado con otros países, son menos, con menos recursos, con menos personal, eh, pero que se ha logrado. O sea, ¿cuánto más podríamos lograr si es que se tuviera de manera mucho más general dentro de la Cancillería? Y ojalá todos remando para el mismo lado, porque también los grupos ahí, los cuchillazos se los dan de lado a lado, poder tener una mirada mucho más Mm. estratégica de lo que el país puede lograr en el exterior, desde el exterior, y por supuesto que esto permee al análisis y el debate parlamentario, donde finalmente se tienen que aprobar los tratados internacionales, donde se tienen que después implementar muchas veces a través de leyes lo que nos comprometemos internacionalmente, y también esta sinergia entre el sector privado y público, Mm. que es absolutamente imprescindible para que podamos desarrollarnos en lo que es lo que producción significa para Chile. Sí, yo te agregaría dos cosas, Paulina. Eh, bueno, primero, tres en realidad. Primero, que tiene mucho que ver el perfil del canciller. O sea, yo creo que el canciller es un estadista, un tipo que tiene una mirada global. Y ahí yo creo que Van Claveren es una persona que tiene trayectoria y que tiene esta mirada global y que ha sido un buen aporte, digamos, para este gobierno. Pero yo diría dos cosas. La primera tiene que ver cómo se relaciona Cancillería con el área internacional del segundo piso. Que históricamente, o por lo menos los últimos dos o tres gobiernos, han habido ahí sus asuntos. Y yo creo que eso tiene que estar alineado y coordinado, en el fondo, porque al final del día la conducción de la política exterior es del presidente de la República, ¿cierto? Pero los especialistas son de Cancillería. Entonces, no puede haber ahí una discrepancia de mirada. Segundo, y creo que esto es súper importante, es cómo nosotros formamos a nuestros futuros diplomáticos, es decir, el rol de la academia diplomática, de la Sin CADE. duda. Y volviendo a Emirato, ellos tenían una mirada estratégica que querían que sus diplomáticos tuviesen este perfil, un perfil de apertura, de energía, de relaciones globales, de vincularse con el sector privado, etcétera. Oye, y empezaron a formar a los cabros con ese perfil, pero así, ¿te fijas? Sin cuotas, sin una serie de condiciones, sino que y estaban sacando una nueva, porque tenían efectivamente los diplomáticos más antiguos, más tradicionales, y empezaron a sacar estas nuevas camadas, esta nueva generación de diplomáticos emirati, oye, que están dando que hablar en Nueva York, por ejemplo, en Naciones Unidas, son realmente notables, y los ponen en focos que son de interés estratégico para Emiratos, en Washington, en Ottawa, en París, etcétera. Oye, hacen su pega porque tienen esa instrucción y esa formación. Y yo creo que ahí, y parte de ella era
cómo se vinculaban también con el sector privado. Lamentablemente, acá en Chile y en general en Latinoamérica, depende de tu color político, el sector privado es el enemigo o son los buenos. ¿Te fijas? Y no, son complementos para el desarrollo del país. Entonces, en mi mirada, con todo respeto, digamos. Entonces, si es que nosotros somos capaces de vincularlos también, podemos generar, pero eso ya es otra discusión de esta, otra conversa respecto a esta entrevista, pero sí, yo creo que hay harto por hacer. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos proponen. Todavía nos queda un año para las propuestas de los candidatos, pero yo creo que la política exterior no ha estado muy presente en general en las campañas presidenciales. Nos quedamos en lo chico, pero incluso en las materias que están candentes, como el tema de la seguridad, sí podemos mirar experiencias extranjeras que nos pueden aportar. O sea, la política exterior va a estar muy vinculada siempre en todas las materias. Migración, seguridad, exportaciones, etcétera. Y en este caso, volviendo a lo que nos convoca, la firma del acuerdo sí nos va a abrir mercados, sí nos va a abrir oportunidades de inversión en la medida de que sepamos honrar esos acuerdos y que no sea una firma y chao y quedó en el olvido, sino que efectivamente se abran canales, se abran puertas y se sigan firmando acuerdos que, por ejemplo, sean requisito para ellos como protección de inversión. Te voy a contar una sola anécdota muy breve que tiene que ver con lo cultural, que es tan importante. Una de las inversiones importantes que tienen los Emiratis en Chile es el mercado urbano Tobalaba, ¿no es cierto? MUT, que es parte de ADIA, que es el Fondo Sí. Soberano de Abu Dhabi, ¿ok? Todos súper felices, ¿no es cierto?, con la inversión de los Emiratis en Chile en el MUT, hasta que de la nada le colocan y lo bautizan como MUT, Mercado Urbano Tobalaba, perfecto, pero MUT. Y los árabes me llaman y me dicen, ¿por qué le pusieron MUT? Bueno, Mercado Urbano Tobalaba. Bueno, resulta que MUT en árabe significa muerte. Entonces, el pobre tipo no quiere invertir en algo que se llame muerte. ¿Te fijas? Es jocoso, pero tiene que ver también con lo cultural. Entonces, ahí es donde yo creo que el hecho de que los empresarios vayan y se den cuenta, estar ahí rompe paradigma. Porque tú efectivamente vas a ver a la niña vestida de negro con su túnica y al tipo vestido de blanco, pero conversando con ellos te vas a dar cuenta lo empoderados que están, lo abiertos de mente, lo globalizados, ¿te fijas? Y entonces no hay nada como el contacto directo y la conversación para poder romper botar esas barreras, digamos. Y para eso, muy importante el conocimiento de idiomas. El Ujú. conocimiento de Aunque ya idiomas, todos hablan inglés, ¿ah? sí, pero lo mismo tú contabas, es distinto que tú hables inglés a que tú hayas hablado árabe. Sí, Que en muchos lados, o sea, en Francia, que tú hables francés, bueno. es bien distinto que tú hables inglés con un francés. Entonces, Sí, pero ¿sabes por qué, Paulina? Mira, esto termino para no darte la lata, pero una vez me invitan unos tipos al desierto a entrenar halcones. Y yo lo encontraba lo más entretenido que hay. Entonces tú ibas y entrenabas y los halcones y se juntaban todos los tipos en sus jeeps, se iban después de la pega al desierto a entrenar halcones. Y me invitaban, oiga, embajador, qué sé yo, para ellos era lo más exótico que había un embajador chileno, ¿no es cierto?, con ellos entrenando halcones. Además que se vestían de, mira, mi amigo, el embajador. Oye, yo lo pasaba regio y justo que terminaba, cuando ya se ponía el sol, hacían un círculo con una fogata en medio ¿no es cierto?, de este círculo y torraban café, lo molían y lo empezaban a tostar el café para después preparar el café y servir y empezaban a recitarle poemas a la luna y contar anécdotas y empezaban a cantar canciones en torno al café. Y yo como entendía y hablaba en árabe, también me incorporaba. Entonces ellos se sentían súper cómodos. Pero imagínate tú mirar y sonreí y de repente alguien se acuerda que tiene que hablar en inglés para que tú sí, entiendas y te habla en inglés. Se quita la espontaneidad. Entonces, por eso que creo que sí es importante el manejo cultural y de los idiomas en los destinos donde uno va. sí, yo por lo menos considero que es fundamental, que ese es una llave que te abre muchas puertas, y que no es lo mismo hablar inglés entre personas que no son nativos del inglés. De Eh, acuerdo. Así que Aunque a veces bueno, es lo único que queda, pues. bueno, sí, por supuesto, cuando ya no hay otra alternativa, o sea, no le vamos a pedir a todos que hablen idioma, a todos pedirles que hablen flamenco o Swahili. No. neerlandés o, claro, por supuesto. Solo el canciller habla muy bien, incluso mejor que el rey, habla el neerlandés
como cuando No me cabe fue duda. embajador en su tiempo en Bruselas. Bueno, Jorge, muchas gracias. Veremos qué pasa con esta gira. Seguramente cuando este programa se emita ya estaremos conociendo lo que fue esta visita, pero ya nosotros poniendo en este programa un poquitito más, aterrizando, bajando los temas a lo que a veces solo queda en un artículo de prensa, en una nota, pero que es distinto hablarlo y más con alguien como tú que estuviste en estas embajadas y con la experiencia que tienes, sobre todo en lo que es materia de desarrollo, lo que es materia de cooperación, cooperación sur-sur, triangular, y que además participaste en la certificación del Halal también, por lo que supe en Así su es. momento. Así es que muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti y felicitaciones nuevamente por el programa. Bueno, y ustedes ya saben que desde la región al mundo tratamos de, en sencillo, en una conversación amena, directa, tratar de dar a conocerle a todos aquellos que nos ven lo que son los temas internacionales, su impacto en nuestro país, su impacto a nivel sistémico en el mundo, pero también a nivel regional y local, porque así como lo hemos conversado hoy día con Jorge, la verdad es que entre la política internacional y la política interna, cada día esa barrera no existe. Así es que los esperamos en un próximo capítulo. Hasta muy pronto.